cliente con una S Corp te está pagando para protegerlo. Pero hay algo que probablemente no sabías. El IRS ya tiene un equipo especializado buscando exactamente los errores que más se cometen en este tipo de estructuras. Hola, mi nombre es Gladiola Unzueta. Tengo experiencia por más de 20 años en estructuras fiscales corporativas en Estados Unidos. Y la razón por la que hago este video hoy es porque el IRS movió su programa de fiscalización de S Corps a un equipo especializado dentro de su Employment Tax Program. Además de eso, están usando inteligencia artificial para detectar patrones de incumplimiento. Por eso, las auditorías en este tipo de entidades están subiendo cada día. Entonces, lo que voy a mostrar hoy son los 5 puntos exactos que el IRS revisa primero cuando audita a una S Corp, con números reales y casos documentados, para que sepas qué tienes que revisar en tus clientes antes de que llegue una carta del IRS. Porque cuando llega, ya es tarde, tú lo sabes, aunque siempre hay forma de poderlo resolver, recuerda. Vámonos al primer punto. Punto 1. Compensación razonable. El IRS requiere que cualquier accionista que trabaja activamente en una S Corp se pague un salario razonable, lo que pagarías a alguien externo por hacer el mismo trabajo, en la misma industria, en el mismo mercado geográfico. No hay una fórmula oficial, pero hay un número que sí existe. Cuando el radio de salario a ganancia total cae por debajo del 35%, el modelo de detección del IRS se activa. Los casos de corte son claros. Ejemplo, Watson contra Commissioner, un CPA que se paga $24,000 de salario con $203,000 en distribuciones. El IRS auditó. Los tribunales fallaron a favor de IRS. Era clara la diferencia de salario razonable. Un diseñador, accionista con salario de 0, solo distribuciones. El IRS ganó. En ambos casos, impuestos de nómina retroactivos, intereses y penalidades aplicadas. Advertencia crítica. El mito del 60-40 o 60 salario, 40 distribuciones no existe en el código del IRS. No es guianza oficial. Es un número que circula sin ninguna base legal. Si tus clientes lo usan como referencia, están tomando una decisión sin respaldo. Un análisis documentado por escrito que incluya el rol del dueño, datos de mercado de fuentes como el Bureau of Labor Statistics y la logística detrás de ese número. Ese documento se actualiza anualmente y se guarda por lo menos 6 años. Para la mayoría de las S Corps bien estructuradas, el rango razonable entra entre el 45% y el 70% de la ganancia neta, dependiendo de la industria y del rol activo del dueño, por supuesto. Y si el IRS reclasifica distribuciones como salario, las consecuencias son impuestos de nómina, retroactivos al 15.3% de penalidades de hasta el 25% del monto no pagado, más intereses, y puede ir hacia atrás hasta 6 años. Punto 2. Cuentas mezcladas. Esta es más silenciosa que la compensación razonable, pero puede ser igual de costoso. Cuando el dueño usa la tarjeta corporativa para gastos personales, comidas familiares, vacaciones, compras personales en general, esas transacciones aparecen en los registros del negocio. Y cuando el IRS las ve, pasan 2 cosas. La primera, cuestiona la validez de todas las deducciones relacionadas con esa cuenta. No solo las que son claramente personales, sino también las que sí eran legítimamente deducciones para el negocio, porque ya no puede confiar en la separación. La segunda, activan una revisión más profunda. Lo que empezó como una revisión de compensación se convierte en una auditoría completa de la estructura. Y hay algo más que la mayoría no considera. La mezcla de cuentas puede comprometer el velo corporativo. La protección de la responsabilidad limitada que separa los bienes personales del dueño de las deudas del negocio. Si la corporación y el individuo son indistinguibles en los registros financieros,
Un tribunal puede tratarlos como la misma entidad. La solución es simple: cuenta bancaria exclusiva del negocio, tarjeta corporativa solo para gastos del negocio y cada pago personal del dueño procesado como distribución documentada, nunca como un gasto del negocio. Punto 3. Documentación corporativa inexistente. Una S-Corp no es solo una categoría fiscal, es una corporación con obligaciones formales del gobierno corporativo. El IRS verifica que esas obligaciones se cumplan. ¿Qué busca el IRS en una auditoría? Actas de reuniones corporativas. Una corporación está legalmente obligada a documentar sus decisiones formales, reuniones anuales de accionistas, reuniones de dirección, cuando se tomaron las direcciones, cuando se tomaron decisiones importantes. Muchas S-Corp de dueño único nunca hace esto porque nadie les explica que ese es un requisito. Resoluciones corporativas, las decisiones importantes deben estar respaldadas por resoluciones firmadas. La compensación del dueño es la más crítica. Debe haber una resolución que apruebe el salario, que especifica el monto y que está fechada dentro del año fiscal correspondiente. Operating Agreement o Shareholders Agreement actualizados. Si hubo algún cambio en la composición de acciones, en los roles, en los socios, en las reglas operativas, algún préstamo, el documento fundación debe reflejarlo. Cuando el IRS audita y no se encuentran estos documentos, empiezan a cuestionar si la S-Corp tiene sustancias económicas reales o si es una estructura normal para reducir impuestos sin cumplir los requisitos que esa estructura implica. El preparador que hace una revisión de documentación corporativa con sus clientes de una S-Corp una vez al año debe de hacerla antes del cierre del ejercicio. Ese preparador es el que nunca vive una plática incómoda durante una auditoría, porque todo está documentado al día y en correcto orden. Punto 4. La elección S-Corp mal ejecutada. Este es el error más silencioso de todos. Puede pasar desapercibido durante meses y a veces hasta años antes de que alguien lo descubra. Para que una LLC opere como una S-Corp para efectos fiscales, el dueño debe presentar el formulario 2553 ante el IRS dentro de los plazos ya establecidos específicamente. Por ejemplo, el plazo general es el 15 de marzo del año en que la elección debe ser efectiva. Para negocios nuevos, dentro de los 2 meses y 15 días siguientes a la fecha de la constitución de la misma empresa. El IRS puede tardar varios meses en procesar la confirmación y ahí está el problema. Hay preparadores que presentan el formulario 2553, no reciben confirmación inmediata porque no se puede recibir inmediatamente aparte. Asumen que fue aprobado y empiezan a declarar al cliente como una S-Corp. El cliente corre nómina, se presentan declaraciones bajo esta estructura. Todo parece correcto y en control. Meses después, en algunos casos, hasta un año puede pasar o más. El IRS notifica que la elección fue rechazada por un error en el formulario, por un plazo incumplido, por información inconsistente. Y ahora hay declaraciones incorrectas, nómina procesada bajo una estructura que el IRS no reconoció, distribuciones tomadas sin que existiera formalmente la elección de una S-Corp. Ahora, ¿cómo se previene esto? Primero, envía siempre el formulario 2553 con certificación de entrega o por fax con confirmación de recibido, no por correo regular sin rastreo. Por favor, mucho cuidado con ello. Segundo, no asumas aprobación por silencio. Hay seguimientos activos hasta tener la carta CP-261 del IRS, la que confirma formalmente la aprobación de la elección. Tercero, no empieces a declarar al cliente como una S-Corp hasta tener esa confirmación en las manos. Cuarto, guarda copia del formulario presentado, la confirmación del envío y la carta de aprobación. Si hay un problema después, esos documentos son tu única defensa. Punto 5. La deducción QBI
y su interacción con el salario. Este es el punto que más preparadores subestiman y que pueden generar un error de optimización costoso en sentido contrario. La sección 199A del Código Fiscal del IRS, la deducción del 20% sobre Qualified Business Income, fue extendida permanentemente por el Big Beautiful Bill para muchos dueños de S-Corp. Esta deducción puede ser muy significativa, pero tiene una limitación importante para contribuyentes de altos ingresos. La deducción no puede exceder el 50% de los salarios W2 que paga del negocio. ¿Qué significa esto en términos concretos? Si el dueño tiene ingresos altos y el salario que se paga es muy bajo, puede estar limitando su deducción QBI disponible. En algunos casos, aumentar moderadamente el salario por encima del mínimo razonable puede resultar en una deducción QBI mayor que compensa con creces el costo adicional de FICA. Ejemplo, un dueño con $300,000 de ganancias netas se paga $45,000 de salario. Su deducción QBI máximo es de $22,500, el 50% de su salario W2. Pero si sube su salario a $90,000, su límite QBI sube a $45,000. El costo adicional de FICA por los $45,000 extra de salario es aproximadamente $6,885. El beneficio adicional del QBI, dependiendo de su bracket, puede superar eso. La optimización no es siempre minimizar el salario. Hay casos donde subir el salario produce un resultado fiscal totalmente mejor. Estas decisiones no se pueden tomar de forma mecánica. Requieres moldear los números para el cliente específico, su nivel de ingresos, su bracket. Si su negocio califica como SST y está cerca de los umbrales de deducción. Ese análisis es exactamente lo que diferencia a un preparador de un asesor fiscal estratégico. El IRS tiene un equipo especializado revisando S-Corps, tiene inteligencia artificial detectando patrones y los números de enforcement en entidades pass-through están en aumento cada día. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte no es si alguno de tus clientes tiene una S-Corp. La pregunta es si sabes exactamente qué está pasando con la compensación, con la documentación y la estructura de cada uno de ellos. El preparador que no lo sabe va a descubrirlo cuando llegue la carta del IRS. El asesor fiscal estratégico ya lo revisó, ya tuvo la conversación, ya protegió al cliente antes de que existiera el problema. Esa es la diferencia que hace que un cliente te llame en octubre, no solo en abril. Que te recomienda sin que nadie le pregunte y que no te compare por precio. Si quieres construir este tipo de prácticas con estructura y herramientas correctas, en la descripción tienes el enlace del taller de impuestos corporativos. Vamos paso a paso por una LLC, una S-Corp y una C-Corp. Y los errores más auditados, los protocolos de documentación y el sistema de revisión anual que convierte a un preparador de temporada en un asesor de cabecera. Porque el preparador que llega antes que haya un problema es el irreemplazable.